El año 1983 empezó con el gobierno consagrando el trato con el terrorismo y terminó con la creación de los GAL, que también un grupo terrorista, claro. Con un escándalo añadido, el robo el 28 de febrero de más de un centenar de pistolas a la Policía Autónoma Vasca. ¿Eh? Del cuartel de la policía desaparecieron 100 pistolas. ¿Y dónde irían? Un gobierno que se había constituido garantizando que España no participaría en la estructura de la OTAN iniciaba su legislatura manteniendo la presencia castrense y diplomática española en los comités civiles y militares de la OTAN. Y 3 meses más tarde, el 20 de abril, iban y renovaban el tratado por el que España seguiría ocupada militarmente por los Estados Unidos. Por las bases, años más tarde, pasaría todo tipo de bombas y secuestrados con destino a otras bases norteamericanas. Y para justificar esta actuación no dudaron en convocar un referéndum sobre la OTAN, para lo cual posibilitaron una manifestación que acogió un importantísimo número de personas 6 meses más tarde, el 18 de junio. Llegada la hora del referéndum, y como viene siendo costumbre en las convocatorias de referéndum, se dijo sí a la propuesta del gobierno. Una cuestión cantada. Bueno, también las elecciones es una cuestión cantada y calculada. Saben el resultado antes de producirse las elecciones. Pero bueno, es un trámite que hay que llevar para que el personal se quede tranquilo, no sé. En fin, el caso es que el 18 de febrero, cubiertos sus objetivos, desapareció totalmente la UCD, 5 días antes del golpe financiero contra Rumasa, en el que se malbarató en beneficios particulares el imperio económico de José María Ruiz Mateos. El ministro de Economía, Miguel Boyer, expuso ante el Congreso de los Diputados los presuntos delitos fiscales del grupo Rumasa que motivaron la expropiación y las razones que avalaban la constitucionalidad del decreto ley. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Herrero, acusó al gobierno de atentar contra la Constitución y las libertades. Bien, se creó un juego, se representó, porque el juego sí es permanente, se representó un juego perfecto que permite mantener todo bajo control, mediante el cual el sistema expolia. El sistema levanta una polvareda controlada sobre ese expolio. El sistema va callando paulatinamente hasta que, pasado un tiempo prudencial, los hechos consumados se imponen y el asunto queda olvidado. Y la estafa o el engaño o el truco resuelto siempre a su favor. Pero es que el sistema debía mantener el entramado que estaba organizando. El Estado tenía claro que el mantenimiento de una situación económica caótica, con un paro galopante, con un terrorismo desbocado, con una delincuencia álgida, solo podía sostenerse con subsidios a los vagos. Y eso es francamente caro. ¿De dónde iban a sacar los recursos? Bien, pues de varios sitios. Primero, se lapidaron totalmente, vaciaron el patrimonio sindical, que no era poco ni mucho menos, es el trabajo de todo el pueblo español durante 40 años. Lo primero que hicieron fue liquidar el patrimonio sindical, que era una auténtica barbaridad, un auténtico imperio. Después dejaron sin recursos a la seguridad social, que era otra de lo mismo. A continuación se incautaron de Rumasa. Y además, como les faltaba, encima además les faltaba, es que, bueno, eh, en fin, crearon un nuevo impuesto para mantener a los parados. Sí. Una auténtica cleptocracia. El hecho de ser parado era un grave trauma para muchos. Para muchos, probablemente para la inmensa mayoría. El Estado se mostraba incapaz de resolver un problema que, si no era controlado, podía acabar con todo el entramado. La solución fue dar a los parados un estatus cuasi de funcionarios, para lo que dieron a luz escándalos sociolaborales como el conocido como PER, el Plan de Empleo Rural, que no era sino un fraude a gran escala. Y es que en enero del año 1984, casi un año después de haber deglutido Rumasa, existía en España un total de 2.432.522 personas en situación de paro laboral, el 18,32% de la población.
o lo que es lo mismo, un 1084,12% del total de parados existentes en el mismo mes del año 1975, en la oprobiosa, que era del 1,69%. El crecimiento del paro había sido relativamente moderado en los 2 primeros años de democracia. En 1977 el total de parados era de 471.119. El 209,97% del total de parados existentes en 1975. ¡Ojo cómo evoluciona, eh! Todo en mejoría. Porcentaje que se duplicó en 1979 y que volvió a duplicarse en 1982. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien funciona todo! Volviendo casi a duplicarse en 1984. Todo un éxito del sistema, que supo mantener correctamente esa estadística. Así, en 1989, los parados eran 2.563.800, el 17,2% de la población activa. Y en 2006, 1.837.100, el 8,51% de la población activa. Eso era culpa de Franco, ¿eh? Todo eso es culpa de Franco, está claro. No dejó suficiente dinero en las cajones. Evidentemente, el sistema garantiza que los parados tienen derecho a existir. Y en eso, sin lugar a dudas, gana de goleada a cualquier sistema conocido. Pero no queda ahí la cosa. El balance comercial, que históricamente ha sido deficitario para España, principalmente como consecuencia de la dependencia energética, en este año 1983 llegó a 1.330.300 millones de pesetas. O lo que es lo mismo, para la moneda que tenemos hoy, a los 7.996,18 millones de euros. Un 126,17% más que en 1976, cuando fue deficitaria, de 3.535 millones y medio de euros. Nada de importancia si lo comparamos con el resultado de 2007, cuando fue de 95.701 millones de euros, un 2.606,86 más que en 1976. La cleptocracia va triunfante. Pero es que eso además comporta endeudamiento, y el endeudamiento comporta falta de independencia. Somos pura, además de que ya éramos pura colonia, esto lo certifica y lo solidifica. Pero es que todo anda en consonancia. En 1981, estadística más cercana al año que nos ocupa, había en España 37.742.561 habitantes, siendo que en 1970 eran 4 menos, 33.956.047. En 11 años la población había crecido un 11,15%, y los pobres alcanzaban la cifra de 8 millones, cifra que contrasta con el nivel de pobreza existente en 1975. El 2 de febrero, el Estado legaliza el aborto. Por esas fechas, el conocido titiritero de las ondas, Federico Jiménez Los Santos, publicaba un artículo en Diario 16 en el que afirmaba: el ginecólogo valenciano Pedro Enguix está en la cárcel por practicar abortos con todas las garantías médicas, a cuantas mujeres se lo pidieron. Y sigue diciendo el titiritero: a mí, como partidario de la despenalización del aborto, o más exactamente de que las mujeres y los hombres puedan disponer libremente de su propio cuerpo, la noticia me pareció terrible. Encima trataba a las pacientes con extrema delicadeza, explicándoles cada paso que daba y cada objeto que usaba. Si todos los médicos hicieran lo mismo, se acabó el halo de misterio que los ha convertido en los brujos o sacerdotes de nuestro tiempo. Hasta les explicaba las responsabilidades penales en que incurrían ambos. Intolerable. Pues eso, intolerable si hubiese dignidad. Finalmente, el genocidio podría ser practicado legalmente en España a partir de la Ley Orgánica 9 de 5 de julio de 1985, que modifica el artículo 417 bis del Código Penal.
El 15 de marzo, el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, anunciaba la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 1984 de un nuevo subsidio de desempleo para los trabajadores del campo que sustituiría al empleo comunitario. El paro, así, se consolida como uno de los medios de subsistencia de un importante colectivo de trabajadores. En abril, personas muy cercanas a la cúpula del gobierno, con las que el gobierno, siempre atento a su honestidad, posteriormente manifestaría que no mantuvo contactos al respecto, se reunieron en la Sierra de Guadarrama. Era Barrio Nuevo, Vera, San Cristóbal, Benegas, Jáuregui y Damborenea, entre otros. Este último afirmaría que allí se habló de actuar en Francia, posteriormente, y en un sitio tan clandestino como el CESIR, se elaboraría en julio el acta de la constitución de la organización terrorista GAL, al servicio del gobierno. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.